Y como acá los tiempos son precisos y tenemos que terminar esta conversación sobre los últimos minutos de las 6, antes de las 7, entonces vamos a ir comenzando con uno de los principales autores del libro, el doctor Edgar Reveis. Él les comentará que esta es una idea que salió de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y entonces Edgar Reveis, él es el secretario general de la Academia y el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Está también Jorge Iván González, que es la persona que también nos va a acompañar, y una vez termine la exposición, el doctor Edgar Reveis continuará Jorge Iván González. ¿De acuerdo? Bueno, buenas noches, muchas gracias, Jesús Aníbal. Realmente no voy a hacer una presentación profunda del libro, pues porque tenemos un tiempo muy limitado de una hora, y más bien voy a hacer una presentación general de algunos de los temas, porque es un libro que fue realizado por la Academia con la participación de varios autores. Ustedes pueden ver que hay 10 contribuciones, y el libro surgió de la iniciativa de la Academia, que tenía dos inquietudes principales. Primera inquietud, después de la crisis de 2008, hacer un análisis de la situación de la enseñanza, de la economía. Entonces se hizo una primer tertulia, foro, invitando a los decanos de las principales facultades de economía para que ellos nos explicaran cómo se había modificado o qué impacto había tenido la crisis mundial sobre la enseñanza de la economía. Después se hizo un segundo foro para mirar y para analizar cómo están funcionando las instituciones regulatorias en Colombia. Ustedes saben que las instituciones regulatorias, que son el Banco de la República, son también las comisiones de regulación, las superintendencias, que creo que son más de 20 superintendencias en este momento. Y esas son algunas de las principales instituciones regulatorias que tienen que ver con los mecanismos de intervención del Estado. Entonces, pues, miramos que hay, digamos, dos grandes concepciones de la intervención del Estado, según un libro que ha sacado Jean Tirole recientemente sobre problemas de regulación. Primera, que es una visión, digamos, neoclásica, en la que se dice el Estado es neutro. Y entonces todo lo que el Estado propone es en favor del bien común. Se está, digamos, optimizando el bien común. Segunda visión del Estado, es decir, el Estado, cuando crea y ejerce regulaciones, ellas son el resultado de un proceso de confrontación de fuerzas políticas y económicas que llevan a que esa regulación se haga en una forma u otra, que fue lo que pasó en Estados Unidos con la crisis del 2008, donde hubo una cierta colusión del Federal Reserve con los bancos, etc., y que finalmente llevó a la crisis del 2008.
esa visión del Estado yo creo que es fundamental y nos llevó a plantear este libro, es decir, la realización. Entonces hicimos 10 preguntas claves que están en el libro, que son: primera, la crisis económica mundial que se desencadenó en Estados Unidos en 2007 es estructural y sistémica o coyuntural y pasajera. Primer pregunta. Segunda pregunta: uno de los premios Nobel de Economía de 2013, Robert Shiller, se preguntó si la economía es una ciencia después de la crisis. Y yo creo que Iván va a tratar profundamente ese tema como lo ha hecho en su muy interesante trabajo. ¿Y qué entiende usted por teoría y política económica? Tercer gran tema, que es desarrollo humano. Ustedes saben que hay diferentes formas de ver el desarrollo humano. Se puede ver como desarrollo multidimensional, como evolución del IDH, como felicidad, como bienestar. Entonces es un tema candente dentro de los análisis que se hacen hoy. El cuarto tema fue el informe Stiglitz-Fitoussi, que se llama Una iniciativa para mejorar la métrica del crecimiento económico y el progreso social. Se presenta como un avance en la medición del crecimiento económico y el progreso social. ¿Cómo se puede instrumentar? Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que Piketty ha introducido en su libro y le ha dado mucha importancia no solamente a la medición del ingreso, sino también del patrimonio, que ya es un avance fundamental. Pero aquí en Colombia todavía no tenemos cuentas nacionales como las hay en Francia, en Estados Unidos y en Inglaterra, para poder medir a largo plazo la evolución del patrimonio. Luego, el quinto punto fue, ante los problemas de crecimiento, pobreza, desempleo, corrupción, guerras y narcotráfico, ¿cuál es el papel y la fortaleza de las teorías económicas para interpretar e instrumentar la transformación actual? Usted sabe que generalmente las teorías neoclásicas, o muchas de ellas, consideran que todo el sector, toda la sociedad es formal, es decir, que son instituciones formales, y no consideran en sus análisis las instituciones informales o ilegales criminales. Entonces ese es un tema fundamental hoy. En Colombia, pues según los cálculos que he hecho yo, se podría decir que tiene 30%, más, entre 30 y 40 formal, 10 ilegal criminal y 50 informal. Entonces eso da una configuración de la sociedad diferente, y tanto que las cuentas nacionales están tratando de crear una cuenta satélite del sector informal para poder medir bien. Inclusive en los países industrializados como los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, ya se tiene un sector informal supremamente grande, y aún un sector ilegal criminal que cada vez es más importante. Por ejemplo, los paraísos fiscales, la evasión de impuestos, etc. El punto 6 era: en Colombia se deben reforzar la intervención del Estado y los instrumentos regulatorios de las políticas económica, territorial, social y ambiental. ¿Cuáles son los mecanismos? Será la pregunta número 6.
La pregunta número 7, que es una pregunta que interesa a muchos de los economistas: ¿cómo se puede integrar la economía con otras ciencias como la política, la psicología, todo lo que tiene que ver con la economía conductal de Kahneman y de otros actores, que parte de la base que las decisiones de las personas no son totalmente racionales, sino que están determinadas también por las emociones, por los intereses, o sea, donde la psicología juega un papel fundamental. Octavo punto: cómo enseñar la economía y cómo fortalecer o cambiar los programas actuales de doctorado, pregrado y posgrado. 9, por ejemplo, dentro de la introducción que José Antonio Campo hizo, dice: hay que fortalecer la historia económica. Yo creo que es una cosa fundamental. Pero en Colombia la historia desapareció de los programas de bachillerato desde 1982. Ahora se llama ciencias sociales. Entonces los jóvenes, las personas, no tienen una visión histórica de Colombia y mucho menos de la economía internacional. El siguiente punto, el 9, es: ¿qué opina usted de los planteamientos del Papa Francisco I sobre la necesidad de crear una economía del bien común para evitar las muertes que produce la exclusión y la inequidad, producto de una economía volcada al consumismo exacerbado que ha colocado el dinero como centro de la vida? Aquí ha venido hace algún tiempo uno de los más interesantes economistas de los Estados Unidos, Sanders, donde dice que la ética fue desplazada por los mercados. Y el libro de Piketty se puede entender como una manera original de modificar el paradigma, en donde la desigualdad se convierta en el punto central del debate y de las políticas. Y el punto 10 es la corrupción, una limitante para la economía y la sociedad colombiana. ¿Con qué mecanismos y medidas sugiere eliminar? Con base en esto, entonces se desarrollaron primero la introducción de José Antonio Campo y segundo 9 contribuciones de nuestros colegas que voy a mencionar para tener una visión general de este libro que ustedes podrán leer después. Primero la de Albert Berry, quien dice: ¿para qué sirve la teoría económica? Y complementa: los pecados que nos han dado mala fama. Esa es la primera contribución. La segunda, Fabio Giraldo, política y economía, la incertidumbre entre ideología y ciencia. La tercera contribución, Alcides Gómez, que se denomina: un nuevo fantasma recorre el mundo, el fantasma de la crisis económica mundial, que no está resuelta. El trabajo del profesor Jorge Iván González, aprendiendo de Popper, la búsqueda inacabada, que él va a presentar. Francisco Tumi, sus contribuciones: desafíos a la formulación de una política pública de drogas psicoactivas basada en la evidencia y la ciencia. Iván Hernández, el profesor Iván Hernández, el académico Iván Hernández, una visión interdisciplinaria desde la economía evolucionista y de comportamiento.
Hay una contribución mía personal que llama oligarquía y oligarquía en la corrupción, la captura y la cooptación del Estado. Julio Silva Colmenares tiene una contribución sobre el informe Stiglitz en Fitosi y la necesaria distinción entre crecimiento y desarrollo. Y Rubén Darío Utria una contribución sobre economía política versus política económica. Como me quedan 5 minutos o 10 minutos, pues voy a tratar de por lo menos mencionar algunas de las ideas principales de cada uno, como la idea fuerza, digamos, de cada artículo. José Antonio Campo afirmó que hay una fuerte incidencia de la ideología en la economía y de los intereses económicos concretos a los cuales sirven algunos economistas. O sea que no estamos frente a una ciencia neutra, a una intervención del Estado neutra, sino que es la segunda teoría que el Estado surge de los arreglos entre esas diferentes fuerzas. Prefiere la forma como se enseñaba economía antes, con matemática más simple, pero con mucha relación con la realidad. A mí me parece que es un punto fundamental, y muchas veces la economía se confunde con la matemática. Yo recuerdo cuando era decano de la Facultad de Economía, una persona con mucho sentido del humor decía: no, usted no es un modelo de simulación, sino de disimulación. O sea, es un modelo que se utiliza para esconder otras cosas. Importancia de la historia en la formación de los economistas. Y necesidad de abandonar la visión de conocimiento económico como un avance lineal. Siempre hay rupturas de paradigma, porque cuando se hace con un avance lineal implica que no vale la pena por estudiar las clases, porque se supone que el último ya acumuló todo lo demás, entonces. Pero básicamente hay que volver a los clásicos en la economía y en la política. Por ejemplo, he visto muchas referencias al pacto social, pero nadie menciona cómo Rousseau definió el pacto social. Segundo, el profesor Albert Berry insistió, o insiste, yo pues trato de valorizar sus ideas, en que él clasifica a los economistas en 3 grupos principales. Primero, lo que él llama el científico, que opera con cuidado para asegurarse que cada elemento de su análisis esté basado en información empírica existente y utiliza una lógica deductiva para hacer predicciones consistentes. Eso sería de acuerdo con la visión neoclásica, que usa una lógica deductiva. Segundo, los ideólogos, que son personas con creencias fuertes o supuestos irreales sobre la racionalidad de los autores, o ideas fijas y extremas sobre el funcionamiento de la sociedad y los mercados. Y tercera, los comprados, que están dispuestos a decir lo que les piden los intereses de quienes detentan el poder, sin importar la verdad de lo que dicen. Lógicamente hay muchas situaciones intermedias, pero yo creo que esto debe hacernos reflexionar mucho, esta clasificación que hizo Albert Berry y que es objeto de gran discusión a nivel internacional. En el artículo de Fabio Giraldo quiero destacar la idea central de que no se debe confundir la sociedad con mercado o la sociedad de mercado.
Keynes mencionaba era una sociedad con mercado. Los neoliberales quieren que que el mercado regule y dirija todas las actividades humanas, que es un punto fundamental para mí en la economía. Alcides Gómez, en su trabajo sobre el ciclo económico, cuyo título es Un nuevo fantasma recorre el mundo, el fantasma de la crisis económica mundial, valora mucho la idea de que existe una estrecha relación entre la dinámica de la acumulación de capital mediada por las fluctuaciones cíclicas o el ciclo económico, los regímenes de acumulación y las revoluciones tecnológicas, que tenemos la del internet y todos los sistemas digitales que modificaron todas las relaciones internacionales. Y el profesor Iván Hernández insiste en que hay que aceptar que hay crisis cíclicas y connaturales a las necesidades del mercado, que se impone el desarrollo de la neuroeconomía, o sea, cómo es la relación de los comportamientos humanos, cerebro, principalmente, con la economía, basándose en las teorías de Kahneman, que plantea que hay un pensamiento, digamos, en cierta manera automático, intuitivo, que resulta de toda la experiencia humana acumulada, y hay otro racional que es más, digamos, no diría yo más refinado, pero que viene después y más lento. Bueno, en el libro, en el trabajo mío, entonces, yo lo que he tratado de hacer es una teoría general que integre corrupción, captura del Estado y cooptación, partiendo de que hay una línea de base en todos los países de la corrupción que es distinta, y que hay un segundo nivel que es la captura, en donde hay ya grupos que controlan partes de Estado, legales e ilegales, y la cooptación, que es el nivel más alto, en el cual ya la sociedad se maneja con reglas implícitas o explícitas, que serían, digamos, algoritmos fractales, conyugramas, privilegios genealógicos, como sucedió en Colombia con el Frente Nacional. El Frente Nacional tiene una lógica milimétrica de distribución del poder de los grupos en función de esos elementos que yo he mencionado. Julio Silva insiste o se basa en la comisión Sarkozy, de la cual hizo parte Stiglitz, y que desarrolló básicamente 3 puntos: valorizar el individuo en los análisis económicos, valorar la nueva relación del Estado y los hogares, sobre todo con las transferencias gubernamentales, porque ahora pues hay un problema fiscal a nivel de todos los estados, y recuperar instrumentos cualitativos y cuantitativos para medir el desarrollo. Por ejemplo, este informe es precursor del trabajo de Piketty, porque insiste que hay que darle mucha importancia no solo al ingreso, sino al patrimonio, a la redistribución del ingreso. En el trabajo mío y en otros trabajos que he realizado,
yo he planteado que lo que hay que mirar es la redistribución del ingreso y del patrimonio, del poder y de los riesgos. Del poder y de los riesgos, insisto. Porque la historia colombiana ha mostrado que nunca se ha tenido una verdadera redistribución del poder y de los riesgos. Entonces las políticas no tienen sentido. Francisco Tumi, para terminar, insiste en lo que él presenta aquí es parte de un libro muy importante que nuestra academia va a sacar de él. El libro tiene 450 páginas, que es una visión nueva del manejo del problema de las drogas, no solamente en el campo de la teoría, sino también de las políticas. Entonces, también ha llegado el punto que la psicología y los comportamientos humanos son fundamentales para el análisis, la formulación de una política. Yo les recomiendo a quienes les interesa este tema no leerlo, sino estudiarlo, porque una cosa muy distinta es leer un artículo y otra cosa es estudiarlo, como ha sucedido con el de Piketty, que hay muchas personas que han leído también las primeras páginas, pero ya estudiarlo en profundidad y analizarlo es muy distinto. Y finalmente Rubén Utria entonces insiste en la distinción entre economía política económica y economía política. El concepto de política económica siempre es como el trabajo marginalista, pues cómo hay que modificar la tasa de interés, un punto más si se sube o se baja, etc. Y otra dimensión distinta es la economía política, que es el análisis de las fuerzas sociales y económicas que lideran un proceso. Bueno, entonces yo no me quiero extender más para que Jorge Iván pueda ya realmente profundizar el tema de él. Lo que he hecho es simplemente como tratar de sacar las ideas fuerza de mis colegas y de mi trabajo. Muchas gracias. Muy gracias, muy buenas tardes. Yo quiero comentar con ustedes unos elementos que están en todos los artículos y que creo que responden bien al título del libro, que es Controversia sobre Teoría y Políticas Económicas. Y creo que los aspectos metodológicos que mencionan los distintos autores vale la pena considerarlos. Entonces quiero hacer como una interpretación de los distintos enfoques del método, con esta sensación general que la discusión está abierta, que todos los colegas que participan en el libro son en cierta forma heterodoxos, en el sentido de que dicen el método que estamos utilizando, sobre todo en la enseñanza de la economía, no es el método conveniente, hay que buscar una alternativa. Y aquí es donde creo que empieza a haber problemas. ¿Cuál es el camino? Yo creo que coincidimos en varios elementos de diagnóstico, todos los que participamos en esta edición, pero en la manera de responder a los retos creo que hay diferencias. Y quiero comenzar por un elemento que a mí me parece neurálgico en todo este debate, y es el papel que juega una escuela en economía central, que es la escuela austriaca. A mí me llama la atención el tratamiento tan distinto que se hace en la escuela austriaca en estos artículos. Por un lado, algunos, en especial Fabio Giraldo,
mencionan a Hayek, uno de los grandes representantes de la escuela austriaca, como el ejemplo más paradigmático, como el gran referente del neoliberalismo. Pero por otro lado, uno encuentra en el texto de Alcides Gómez, en el texto de Iván Hernández, un esfuerzo por recuperar el ciclo económico, y la teoría del ciclo económico es profundamente austríaca. Un rescate de Schumpeter, un rescate de Michel. Si queremos entender las dinámicas económicas, nos dice de alguna forma Alcides y nos dice Iván Hernández, pues tenemos que mirar los ciclos, y los ciclos necesariamente nos remiten a los autores austriacos. En esta búsqueda yo veo que la teoría austriaca está ahí en la mitad, y como que no sabemos si tomarla o rechazarla. Los libros de texto la rechazaron. Hayek revienta cualquier libro de texto. La afirmación radical del sujeto, como la hace la teoría austriaca, y la afirmación de la importancia del tiempo, hacen que ningún libro de texto pueda admitir ese tipo de enfoque. Y entonces yo veo que nos movemos. Digamos, yo soy un defensor de la escuela austriaca en este texto. Yo creo que la escuela austriaca abre caminos para repensar estos problemas fundamentales, y en ese sentido mi posición es: vámonos con los austriacos. O sea, no le tengamos miedo a Hayek, no le tengamos miedo a Schumpeter, no le tengamos miedo a von Mises, todo lo contrario. Ahí hay unas fuerzas interpretativas de las sociedades contemporáneas muy importantes. Pero creo que en los textos nos movemos en esas, como que en esas dudas de si son Hayek, Mises, Schumpeter, caminos alternativos. Yo creo que sí. Yo creo que hay una fuerza muy poderosa. En el texto de José Antonio se retoma el planteamiento, lo mencionó de alguna forma Hegel también, que hace Albert Berry entre teoría e ideología. Berry dice: el teórico, el ideólogo y el comprado, como mencionaba ahora Edgar. Hayek diría: todo es subjetivo. Yo Hayek le diría a Albert Berry: apreciado profesor Berry, el ordenamiento empírico ya tiene elementos ideológicos. Ahora Albert Berry reconoce que de todas maneras siempre estamos moviéndonos, que usted no puede pretender tener un análisis empírico por fuera de cualquier precondición deductiva, y esa precondición deductiva es valorativa. Simon dice: en el fondo nosotros una especie de palanca, una especie de punto de apoyo, que es nuestra concepción del mundo. Yo no puedo ordenar dos datos sin una preconcepción del mundo, y esa preconcepción del mundo necesariamente tiene un origen subjetivo, necesariamente es valorativa. Por lo tanto, exagerando el lenguaje, es ideológico. Ahora, ¿qué tanto nos podemos separar? Esa es la pregunta. Albert Berry dice: tratemos de separarnos de la ideología. Lo que le va a decir la escuela austriaca no es posible. No se preocupe por eso. Aceptemos que nuestra visión del mundo siempre va a tener elementos deductivos que son muy fuertes. José
Antonio tiene esa frase que mencionaba Edgar, pero que también a mí me llama la atención. La economía se enseñaba mejor antes, y él va mucho más lejos. Es un desastre la pretensión de la microfundamentación. Y sobre todo la pretensión de la microfundamentación como si fuera científica. ¿Cómo se le ocurre a alguien que la función Cobb-Douglas puede ser científica? La función Cobb-Douglas es una construcción imaginaria, lo dice Mises. La función de utilidad es una construcción imaginaria. Entre la función de utilidad y las mariposas amarillas de García Márquez, pues no hay ninguna diferencia. Las dos son construcciones imaginarias. Yo siempre me pregunto por qué los economistas no leemos los modelos de equilibrio general con la tranquilidad con la que leemos una obra de literatura. Fabio hace unas relaciones entre pintura, arte y construcción imaginaria. A mí me gustaría tener memoria. Qué bueno tener memoria. Y entonces el pobre le escribe a usted Funes el memorioso. Si usted tuviera la memoria perfecta de Funes el memorioso, no podría vivir. Entonces Funes el memorioso es mentira, no, es verdad. Si usted tuviera un modelo de equilibrio general como algo de Bré, pues no podría existir interacciones económicas. ¿Por qué cuando uno lee Funes el memorioso, dice, claro, la memoria perfecta sería un absurdo? Cuando uno lee el modelo de equilibrio general, que lo hicieron Ago de Bré, con la misma finalidad con lo que, como escribe Borges, uno piensa que el modelo de equilibrio general es un dispositivo científico. Tiene la misma fuerza explicativa que puede tener Funes el memorioso. La misma fuerza explicativa que puede tener un perfume perfecto. Yo quisiera el perfume perfecto, claro. Este libro maravilloso sobre el perfume, el día que usted haga el perfume perfecto y se lo unte, pues se lo come. Porque es tan perfecto que no puede vivir. Si la función Cobb-Douglas existiera, pues no podría haber producción. Si el modelo de equilibrio general existiera, no habría posibilidades de vida y de interacción económica. A mí me encantaría la paz perpetua. Entonces Clave dice, pues la paz perpetua la vamos a tener en los cementerios. Mientras haya seres humanos, tendremos la guerra. Y ese grafiti a la paz perpetua, pues es un grafiti que encuentra Kant en los cementerios. Entonces, ¿por qué cuando nosotros leemos los modelos en teoría económica, nosotros no tenemos la tranquilidad de decir, estas son construcciones imaginativas que nos ayudan a pensar problemas? ¿En qué momento los economistas que construyen estas novelas, yo cito en el texto mío a McCloskey dice, toda la construcción económica es novela? Digamos, no hay ninguna diferencia entre García Márquez, Víctor Hugo narrando en Los Miserables la vida de París de finales
del siglo XIX, principios del siglo XX, y un modelo de equilibrio general. Los economistas somos normalistas. ¿Y qué es la ciencia? La ciencia es la construcción de un lenguaje. ¿En qué sentido somos científicos? En que construimos un lenguaje. No en que encontramos la verdad. Puede haber mucha más verdad en rosario y tijeras que en cualquier modelo económico. Entonces, en ese sentido, me parece que estos argumentos nos ayudan a tranquilizar bastante y nos dicen, mire, ese es un mundo, el mundo del modelo, que nos ayuda, como cualquier construcción imaginativa, a pensar, pero en ningún momento tiene que ver con la realidad. No sé, este es un tema epistemológico complicado, porque cuando un ministro de Hacienda dice cuentos, esos cuentos los aceptamos como verdades. Decía nuestro gerente del banco, la tasa de equilibrio alcanzó, la tasa de interés alcanzó su equilibrio de largo plazo. Entonces, pobre, estos días, ministro, ¿por qué no sube la tasa de interés? Porque la tasa de interés alcanzó su equilibrio de largo plazo. Eso equivale a decir, y había una niña caminando por el bosque que le llamaba y tenía una caperucita roja, parece un lobo. ¿Eso qué es? ¿Cuál de las tasas de interés? ¿A qué tasa de interés está refiriendo el banco? ¿Qué es equilibrio? ¿Y qué es largo plazo? ¿Qué es un cuento? ¿Por qué ese cuento de pronto adquiere tanta fuerza? Entonces creo que los colegas, de alguna forma, estos temas los están planteando, todos los estamos planteando. Y entonces, ¿cuál es el recurso? El recurso es el ciclo, el recurso es la complejidad. El artículo de Edgar, de nuevo, es un llamado a la complejidad y es un mensaje en cierta forma de optimismo, diciendo hay caminos alternativos, miremos, ya lo mencionaba Edgar, el índice de desarrollo humano, el informe de la Comisión Sarkozy, miremos, Fabio hace mucha mención al índice de prosperidad urbano que acaba de publicar ONU Habitat. Entonces hay caminos. Ahora yo sigo pensando, y ya con esto termino, que nos hace falta ser mucho más enfáticos y decir sí, somos constructores de novelas. No podemos predecir y somos científicos en el sentido en que conversamos de una manera, los politólogos conversan de otra manera, los abogados conversan de otra manera, los literatos conversan de otra manera. Pero cualquiera de estas aproximaciones se acerca a la verdad tanto como queramos que se acerque a la verdad. Las ciencias naturales tampoco predicen. En eso todos somos igualiticos. Ningún físico me puede decir cómo van a ser los aviones dentro de 50 años. Por lo tanto, no puedo predecir. Ahora, los físicos tienen un conocimiento que me ayuda a entender. Si yo les digo a ustedes, voy a soltar esta tableta, y si la suelto se cae, ninguno de ustedes me dice es que usted predice, es que usted es un mago. Usted sabe lo que va a pasar en el futuro. Yo le digo al carpintero, esa mesa de 2 patas se cae. Sí, señor, se cae. Es que usted es un mago, usted predice. ¿Qué nos enseña la física? Pues nos dice bajo qué condiciones se cumplen determinadas reglas. Pero la física tampoco predice. La meteorología tampoco predice, mucho menos. La biología tampoco. Finalmente, el conocimiento es subjetivo. Y finalmente somos científicos en la medida que construimos lenguajes, y por eso los economistas conversamos distinto a como conversan los politólogos o los poetas. Pero muchas gracias.
si alguien quiere intervenir brevemente, hacer algún comentario. O entonces damos por terminada la reunión, los invitamos a adquirir los libros de la academia y en particular este de controversia actual. Muy amables.